no lo votamos directamente. Votamos a unos señores que luego votan a otros, que eligen a otros y que luego... O sea, es un procedimiento de un montón de capas en los cuales, bueno, al final sí, es verdad que está el pueblo, pero como con un evidente miedo hacia el pueblo, por buenos motivos, porque cuando se ha consultado al pueblo para que el proceso de la Unión Europea sea más acelerado o sea más integrador, a menudo ha dicho no. Dijo no Irlanda en un referéndum al respecto, dijo no Dinamarca en un referéndum al respecto, dijo no Francia en un referéndum al respecto, dijo no Holanda. Y esos referéndums en parte separaron, el de Holanda y el de Francia, me estoy refiriendo al que se hizo sobre la que iba a ser la Constitución Europea, se dejaron de hacer porque se estaban perdiendo. Ya no tenía sentido seguir haciendo más. Y bueno, se sustituyó por el Tratado de Lisboa, que era básicamente lo mismo, se llama la Constitución, no es poca cosa, pero ya sin consultar al pueblo. Ya no necesitábamos consultar al pueblo. O sea, es toda una institución de gente cada vez con más poder, cada vez con menos controles, eso, desde el pueblo como tal, y que está, por lo tanto, siguiendo otros intereses, entre otros el interés de acaparar ellos cada vez más poder. Pero bueno, eso en la Unión Europea, eso pasa también en muchos países, eso pasa en muchas clases políticas, eso pasa en Estados Unidos. Perdona, simplemente acabo. Y entonces, lo que ha pasado es simplemente que la gente se da cuenta de que lo que está haciendo esa clase política, y por eso también se habla de una nueva derecha, porque normalmente son personas que acceden al juego político que no estaban antes. Trump no estaba antes, estaba sus cosas de inmobiliarias o de hacer programas de televisión. Milei estaba saliendo en televisión, en entrevistas más o menos polémicas o en sus clases como profesor de economía, ¿no? Son figuras, por así decirlo, muchas veces externas que el pueblo, sin embargo, decide confiar en ellos para poner freno a esta separación de una clase política que está haciendo políticas que en la práctica les perjudica, porque aparte lo he llevado mucho a lo teórico filosófico, ya acabo, es que, bueno, están separados, no les votamos, tal, pero la realidad indudable es que cuando el que gobierna no te tiene en cuenta a ti, solo se tiene en cuenta a sí mismo, pues tu calidad de vida empeora, te vas empobreciendo, las clases medias están desapareciendo y las pocas que quedan cada vez tienen menos esperanzas. Y yo creo que eso es una buena definición de clase media, ¿no? Más que la cuestión económica. Exactamente cuántos ingresos te hacen clase media. Yo creo que la clase media había sido siempre esa clase en la cual confiabas que si tú trabajabas, si tú tenías una vida correcta, te iba a ir cada vez mejor y a tus hijos les iba a ir mejor que a ti. Eso, ¿cuánta gente conserva esas dos fes hoy en día? Muy pocas, ¿no? En ese sentido ya no hay prácticamente clase media, entendida de esta manera como mentalidad sociológica. Bueno, tienes cada vez más normas, tienes cada vez más impuestos, tienes cada vez menos libertad, tienes cada vez más requisitos incluso culturales, pues lo políticamente correcto, lo woke, tienes cada vez menos libertad, más constricciones, menos esperanzas. Bueno, pues es el caldo de cultivo perfecto para decir, quiero que la política sea de otra manera y quiero que vuelva al pueblo, quiero que vuelva al demos, y por eso yo la palabra populista que conserva eso, populus, es el populus el que gobierna, es el demos el que gobierna, no la veo de manera negativa, aunque es verdad que a menudo se utiliza por parte de esas clases políticas para denigrar. Bueno, Hillary Clinton en la primera campaña electoral contra Donald Trump en el 2016 llegó a decir eso, que eran todos una cesta de deplorables los que le apoyaban, ¿no? Ese desprecio fue terrible para ella, claro, porque supongo que mucha gente se vio más reafirmada en su idea de votar a Trump, ¿no? Ese desprecio de las élites ante la realidad de lo que está pasando, gente que para las élites no llegamos a la altura de las élites porque no somos lo bastante políticamente correctos, no trabajamos lo bastante, no hemos renunciado lo bastante a nuestro futuro, no hemos renunciado al futuro de nuestros hijos y no nos hemos adaptado demasiado a todas las normas ambientales, culturales, de tipo de defensa de las minorías que nos quieren imponer. Claro, es que te quería complementar, Miguel, porque cualquiera puede pensar que a lo mejor cuando hablamos de la Unión Europea se contrapone o es una similitud a América. Pero claro, eso no pasa así, porque América gira en torno a sí misma y la Unión Europea gira en torno a muchísimas más identidades. Evidentemente en América hay clases de todo tipo, ¿no? Y hay personas diferentes, pero la nación americana es una. La nación europea no existe. O sea, de hecho, Bruselas no representa nada. O sea, Bruselas actualmente no tiene una identidad, puede tener una identidad europea si la identidad europea se entiende como si la nada, pero un español que tiene que ver con un francés más del norte o de un italiano del norte, pues tiene menos que ver, ¿no? Entonces, claro, la gente se piensa que la regulación es necesaria porque la tienen otros países como América, pero la Unión Europea no funciona representando a todos los europeos, claro. Claro, va vinculado, ¿no? Ahora saques la cuestión de la nación, que es interesantísima. Hemos sacado ya dos cuestiones complicadas, como son democracia, pueblo, ¿no? Y ahora entonces metemos una más, ¿no? De ¿qué democracias han funcionado? Pues las democracias que estaban en una nación, ¿no? Detrás una nación. Y de hecho, los países que no tenían detrás nación, no tenían identidad nacional, han funcionado muy mal como democracias, aunque se les haya intentado imponer. Un ejemplo clásico es África, ¿no?
donde se hacen las divisiones con escuadra y cartabón y en función de quién lo había colonizado previamente, pero una colonización, pues eso, colonización, no lo que hizo España, que no fue colonización, sino que fue inculturación y que al final pues la gente había recibido todo el legado romano y griego a través de España, ¿no? Y cristiano. En el caso de África no, simplemente pues eso, en esos países siguen existiendo muchas lenguas, muchas veces incomprensibles entre sí, muchas etnias, muchas veces enfrentadas entre sí, y de repente, pum, coges un cuadrado, en muchos países tienen eso, la forma literalmente de un cuadrado casi, y venga, esto es un nuevo país. No hay nación detrás, hay democracia, pero como no hay nación, en realidad la gente no está pensando cuando vota en una cosa llamada, no sé, Zimbabue. Bueno, Zimbabue pues, está especialmente mal y costaría llamarlo democracia, pero sino que está pensando en su etnia, en su familia, en sus tradiciones, en su enfrentamiento con el grupo de enfrente, como es lógico. Tiene que haber una idea. Está claro que sin nación no hay democracia y José María Marco escribe mucho sobre esto, pero el último libro que ha escrito, si es que no acaba de sacar otro, porque el hombre tiene una gran velocidad a la hora de escribir, pues justamente critica esto, que España, después de 1978, intentó ser una democracia sin nación. Y por eso nuestras dificultades. Es verdad que la nación estaba ahí, entonces ha sobrevivido, despreciada, maltratada, incluso enemistada, o sea, con un sistema político que es enemigo de ella, pero a pesar del todo resiste y bueno, mal que bien nos va. Y que lo lógico, defiende Marco, pues sería que dejáramos de hacer de este intento absurdo de una democracia sin nación y hacer una democracia nacional, una democracia que tiene que ver con lo que somos, con españoles. Entonces, esa idea, y ya digo, históricamente es claro, ¿no? La idea de nación surge a finales del 18, principios del 19, y va pareja a las revoluciones liberales, que son revoluciones que van implantando poco a poco lo que hoy conoceríamos, son el antecedente de nuestros sistemas democráticos. Esa circulación está clara. Entonces, claro, tú dices, oye, a la Unión Europea le falta esto, y es un problema, claro, es un problema. En Estados Unidos lo tienen mejor porque tienen una nación. Sí, aunque es verdad que esa nación también tiene su propio maltrato. Pues este ha sido distinto que el de España. No ha sido un maltrato desde la Constitución. La Constitución del 78 maltrata a la nación española. La Constitución estadounidense no, porque viene de ahí, viene de esa época, de finales del 18. Pero sí es verdad que las políticas aplicadas en Estados Unidos desde hace décadas, ni siquiera tiene que ver con el wokeismo, tiene que ver con el wokismo, tiene que ver con el multiculturalismo, tiene que ver con ideas que si, bueno, rascando incluso algunas se van hasta principios, hasta principios del siglo XX. Ideas en las cuales se empieza a pensar el país no como una nación, sino como una especie de agregado de identidades o de agregado de, si estuviéramos en África, lo llamaremos tribus, pues aquí lo llamamos grupos inmigrantes o grupos nacionales, ¿no? Los italianos, los irlandeses, los judíos, los WASP, o sea, los anglosajones blancos, protestantes, los hispanos, los negros, ¿no? Y que cada uno, los indígenas, ahí sí que se habla de nación muchas veces, ¿no? Sí que se dice nación cherokee o nación, eso sí que se utiliza. Y que ese agregado de cosas absolutamente distintas entre sí, pues tiene simplemente pues más o menos que cohabitar. Convivir no, porque convivir en el fondo pues, convives en casa con tu familia y eso implica roce, implica algo común, sino que aquí, bueno, pues aunque no haya nada común, hay que cohabitar y tener ahí un presidente y un congreso y tal, pero que realmente aquello no se puede crear, no puede vivir bajo una identidad nacional. Todos esos movimientos, ya digo, que se pueden estudiar. Se habló mucho con dos términos, se habló del melting pot y del salad bowl desde hace ya tiempo. El melting pot, que viene también es una idea que viene de la etapa de Roosevelt, el primero, Theodore, no el segundo. Era la idea de vamos a crear, melting pot significa crisol, en castellano. El crisol es un sitio donde tú echas, no sé mucho de químicas, pero no decir una barbaridad, creo que esta no lo es, echas estaño, echas cobre, pero como están fundidos, como están a alta temperatura, se funden y creas bronce. Tienes bronce y en el bronce tú no luego coges el bronce y dices, mira, voy a coger el cachito de estaño y el cachito de cobre. No, están ya totalmente fundidos. Esta era una de las ideas originarias, ¿no? Que orientaron, por ejemplo, la política de Theodore Roosevelt y la política de muchos de los que pensaban en la nación americana a principios del siglo XX. Pero poco después llega la contraparte, que es la teoría del salad bowl. Salad bowl es el bowl de ensalada o el recipiente de ensalada. El recipiente de ensalada es que tú echas tomate, echas lechuga, echas cebolla, están todas juntos, echas aceite. Bueno, el aceite va a ser más difícil de separarlo. Están todos juntos, pero en un momento determinado yo digo, ay, es que a mí no me gusta la cebolla. Pues solamente cojo el tomate. Porque puedo todavía, el tomate no se ha mezclado con la lechuga y con la cebolla. Siguen estando separados, aunque están juntos, ¿no?
Y esa es la idea que se llama multiculturalismo. Vamos a crear una sociedad multicultural. En el vecino